Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por su participación en este webinar que acostumbramos a hacer todos los meses. El día de hoy vamos a tratar un tema que normalmente tiene sus complejidades y tiene que ver con la forma en que nosotros podemos cultivar el talento dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Casi siempre cuando uno empieza una presentación, termina la presentación con una reflexión. En esta oportunidad yo voy a empezar la presentación con una reflexión, ¿no? Que tiene que ver con el tema del desarrollo de los talentos dentro de la compañía, ¿no? Y quiero hacer, digamos, una analogía con lo que es cultivar flores en un jardín. Cuando uno cultiva flores en un jardín, hay flores que crecen con la exposición al sol, otras flores que crecen en la sombra, hay otras que se necesita podar cada cierto tiempo y hay otras que necesitan espacio, ¿no? Igual sucede con los talentos en las empresas. Hay talentos que requieren exposición, visibilidad, ¿no? Hay talentos que crecen en base a un perfil bajo. Hay talentos que para crecer necesitan exponerse a cambios cada cierto tiempo y hay talentos que requieren de mucha autonomía para su desarrollo. Estos son los temas que el día de hoy lo vamos a ver, digamos, no con un enfoque filosófico, sino con una manera de verlo bastante práctica, que es la forma en que se tienen que ver cuando estamos en la gestión empresarial, ¿no? Quiero primero comentar lo siguiente. ¿Cómo identificamos nosotros a un talento dentro de una organización? Requerimos tener en cuenta cuatro variables, ¿no? La primera tiene que ver con la capacidad que tiene una persona para alcanzar metas de negocio, ¿no? Y esto está relacionado en lo que es el sistema de evaluación de desempeño por objetivos, que tiene una directa vinculación con el modelo de negocio. La segunda variable tiene que ver con las habilidades de liderazgo. Y esto está íntimamente relacionado al modelo de cultura. Una tercera variable tiene que ver con el potencial, que es un pronóstico del desempeño futuro que una persona puede tener en un rol de mayor complejidad y mayor responsabilidad. Esto está vinculado a un modelo menos conocido, que es el modelo de rasgos de potencial. Y finalmente, la cuarta variable tiene que ver con los conocimientos técnicos, la capacidad de una persona, el nivel de expertise, la formación académica, que permite solucionar problemas técnicos. Entonces, cuando una persona destaca o en una escala del 0 al 100, es un 100 en capacidad para alcanzar metas de negocios, es un 100 en habilidades de liderazgo, es un 100 en potencial porque puede ocupar cargos de mayor complejidad y responsabilidad en el futuro, y es un 100 porque tiene el nivel de expertise más alto que se puede requerir en términos de conocimientos técnicos, ¿no? Entonces, cuando tenemos a una persona dentro de la empresa que es 100, 100, 100 y 100, en las cuatro variables, con total y absoluta seguridad, ese profesional es un talento en cualquier parte del mundo. En la vida real no hay nadie que alcance 100, 100 y 100 en todas las variables. No hay nadie que sea químicamente puro desde el punto de vista de talento. Entonces, nosotros tenemos que implementar mecanismos, metodologías, protocolos, ¿no? Metodologías que nos permiten evaluar cada una de estas variables para identificar quiénes podrían ser talentos en la organización, ¿no? Y una vez que nosotros hemos logrado identificarlos, vamos a poder saber quiénes son los talentos. Pero en la vida real, no solamente me aparecen a través de este proceso los que son talentos, sino también me aparecen aquellos que podrían estar en proceso de ser un talento. Adicionalmente, también me van a aparecer en este proceso que se conoce como mapeo de talento, cuando evalúo a los profesionales en base a estas cuatro variables, me van a aparecer personas que nosotros en HR Latam le llamamos zona de preocupación, ¿no?
es decir, cuando aparecen en la L inferior de un mapa de talento, ¿no? Y es zona de preocupación porque, claro, el futuro de estas personas puede ser un poco complicado en la medida que el negocio puede estar en un acelerado desarrollo de su competitividad. Entonces nosotros, para efectos de lo que es esta charla, lo que estamos haciendo es lo siguiente, ¿no? Si nosotros reflejamos el resultado en un mapa de talento, aquellas personas que, por ejemplo, en un mapa de talento de sucesión, como el que estoy mostrando en pantalla, están en color verde, es porque son personas que cumplen con los requerimientos mínimos de encaje, con un perfil de un cargo clave, y esas personas con seguridad, por las competencias, por su capacidad de lograr objetivos, por su expertise técnico y por el potencial que tiene, son talentos. A estas personas hay que aplicar algún tipo de estrategia, ¿no? De desarrollo o de retención. ¿Por qué? Porque obviamente lo que nosotros queremos es que estos profesionales se queden con nosotros en la organización. Está totalmente demostrado en muchas investigaciones que el talento mueve la aguja del negocio. Luego tenemos a aquellas personas que son los de color amarillo. Acá estamos hablando de personas que no alcanzan de repente los requerimientos mínimos con los cuales hemos perfilado lo que es un cargo clave, pero están cerca. Y por lo tanto, estamos hablando de personas que si se exponen a un plan de desarrollo, podrían llegar más adelante, ¿no? A ser considerados talentos, ¿no? Y acá vamos a hablar entonces de estrategias con enfoque de desarrollo. Entonces, hasta ahora hay dos tipos de estrategias que vamos a hablar. Vamos a hablar de estrategias de desarrollo, de cierre de brechas con enfoque de retención y estrategias con enfoque de desarrollo. Hay una tercera que es la más difícil, y acá estamos hablando de las personas que tienen un encaje con el perfil del cargo clave muy bajo, ¿no? Que son las que aparecen en color rojo utilizando la técnica del semáforo, ¿no? Aquí vamos a hablar entonces de estrategias con enfoque de preocupación, ¿no? Obviamente cuando uno va a trabajar estos temas con aquellas personas que escalan o están dentro del esquema del enfoque de retención, el trabajo es como más constructivo de parte de los profesionales que están en el área de talento, ¿no? Igual puede suceder cuando estamos haciendo alguna implementación de estrategias con enfoque de desarrollo. Obviamente, más difícil es cuando estamos haciendo actividades que están dentro de la zona de preocupación. Todo esto lo vamos a tratar en el desarrollo de esta charla. Vamos a empezar entonces con aquello que es lo más constructivo, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias, ¿no? De desarrollo, de cierre de brechas, con el que nosotros podemos retener a aquellas personas que son talentos? Una de ellas tiene que ver con la asignación de proyectos estratégicos, ¿no? Las personas que son talentosas normalmente requieren de visibilidad, ¿no? De un aprendizaje acelerado, requieren de demostrar las capacidades y el potencial que tienen, y eso lleva a que en la medida que la empresa le pueda asignar la responsabilidad directa o el liderazgo de proyectos estratégicos a estas personas que son consideradas talentos, durante el periodo que el talento está a cargo del desarrollo de estos proyectos, difícilmente la persona va a pensar en dejar la organización. ¿Por qué? Primero porque normalmente el talento se compromete con un objetivo estratégico. Segundo, porque está expuesto a un proceso de aprendizaje acelerado que le resulta obviamente valioso para su carrera profesional. Tercero, es que la persona se hace visible y hay oportunidades también en el que la culminación exitosa de un proyecto estratégico puede también traer algún tipo de reconocimiento
que puede ser monetario como que puede ser emocional, pero en ambos casos son reconocimientos que son bien recibidos. Entonces, una estrategia a través de la cual yo puedo cerrar brechas o desarrollar a un talento dentro de la organización es a través de la asignación de proyectos estratégicos, ¿no? Lo que sí debo tener muy claro es que esta asignación de proyectos estratégicos implica otorgarle a ese profesional talentoso la autonomía que requiere para que la persona tenga el contexto dentro del cual pueda tomar decisiones y mostrar su capacidad. En caso que yo le asigne a un talento un proyecto estratégico, pero cometa el error de ponerle a un gerente arriba, que lo supervise, que lo acote, a quien le tenga que pedir permiso para hacer uso del presupuesto, etcétera, etcétera. Obviamente, esta estrategia de asignación de proyectos estratégicos no solamente podría no funcionar, sino que podría ser un detonante, ¿no? Para que la persona opte por dejar la organización, ¿no? Entonces, esto es una estrategia interesante, es potente, pero hay que saber, obviamente, aplicarla, ¿no? El otro es el tema de la mentoría o el mentoring, ¿no? Una de las cosas que un talento valora cuando está en una organización es cuando está trabajando al lado de otro talento. O sea, el talento admira el talento, ¿no? Y cuando nosotros encontramos que una de las propuestas de valor que tienen los talentos en la organización es la generación de conocimiento nuevo, es importante que nosotros podamos lograr de que ese conocimiento se quede en la organización y yo lo pueda documentar y lo pueda socializar. Sucede a veces que nosotros podemos tener en la organización personas talentosas que desarrollan un conocimiento nuevo que mientras permanecen en nuestras empresas están generando valor para el negocio, pero que en determinado momento, si tomaran la decisión de dejar la organización, porque las personas que son talentosas todo el tiempo están con un pie dentro y un pie fuera de la empresa, están con un pie en el mercado y con un pie dentro de la empresa, pero eso son características naturales de aquellas personas que saben que son talentosas. Entonces, es importante de que yo pueda lograr a través de un proceso de mentoring que esa transferencia de conocimiento técnico o de otra índole se pueda pasar de un talento a otro talento a través de un proceso de mentoring. Y si eso como proceso yo lo logro documentar, además lo puedo socializar de tal manera que ese conocimiento se queda en la organización. Si mañana más tarde el talento decide migrar, la empresa ya no tiene que pasar por esa curva de aprendizaje porque ha absorbido ese conocimiento. Es más o menos frecuente de que en este tipo de situaciones, a veces que cuando el talento toma la decisión de migrar a otra empresa, se pueda llevar el conocimiento y la organización no solamente pierde el talento, sino también pierde el conocimiento, ¿no? Una tercera estrategia con enfoque de retención es la participación en comités de innovación, ¿no? Cuando la empresa decide desarrollar un nuevo producto, crear una nueva línea de negocio, crear una nueva unidad de negocio, internacionalizarse, abrir nuevos mercados, etcétera, etcétera, normalmente lo maneja a través de un equipo que tiene que manejar todo este proceso a través de enfoques de innovación. Y lo que la organización normalmente hace es que aquellas personas que van a formar parte, por ejemplo, de un comité de innovación, van a buscar a aquellas personas que son las más talentosas, ¿no? Entonces, acá hay una percepción de estatus, ¿no? De reconocimiento, de formar parte de una élite que va a participar en un proceso de desarrollo significativo
para el desarrollo del negocio. Y eso es algo que nutre a aquellas personas que son talentosas. Ese es algo que a las personas que son talentosas les significa un reconocimiento, forma parte de lo que están construyendo como línea de carrera dentro y fuera de la organización. Cuando un talento está formando parte de un comité de innovación, y más aún cuando lo lidera, difícilmente, digamos, puede estar pensando en opciones de moverse fuera de la organización. Entonces, para la empresa, para el negocio, es importante crear permanentemente estos espacios que van a hacer que los talentos que nosotros queremos que se queden vayan desarrollándose, vayan creciendo como profesionales dentro de nuestra organización con una estrategia de aporte de valor significativo para el negocio, donde obviamente todos ganan, ¿no? Otra estrategia es tener los planes de desarrollo personalizados o planes de desarrollo individual. Hay las leyendas laborales, ¿no? Que yo escuchaba a lo largo ya de mis más de 45 años de actividad profesional, donde mencionan que todas las personas lo que deberíamos tener es un plan B. Y el plan B se conceptualiza como la alternativa que nosotros podemos tomar frente a una determinada contingencia, ¿no? Por ejemplo, si es que perdemos el trabajo, tenemos un plan B. A lo largo de los más de 45 años que yo tengo de actividad profesional, nunca en mi vida he visto un plan B. Yo entiendo que si alguien tiene un plan, lo debe tener documentado y debe haber objetivos y debe haber fases y debe haber actividades, ¿no? Sin embargo, normalmente cuando se habla de tener un plan B es básicamente de tener una idea. Y eso no es un plan B y dicho sea de paso, no es útil en absoluto, ¿no? Entonces lo que yo planteo es que no, lo que no hay que pensar es en un plan B, en lo que hay que pensar es en un plan A, ¿no? Y el plan A es un plan que tiene que ejecutarse aquí y ahora. Y es el proceso a través del cual yo voy a estar en permanente crecimiento, en permanente desarrollo. Entonces yo debo tener, sí, un plan que está pensado para que yo lo pueda hacer en un horizonte de un año, donde me voy a poner metas concretas en las que voy a medir mi crecimiento personal y profesional. Y eso debería repetirlo todos los años. Entonces, si la empresa fomenta que exista esto y la persona que es el talento percibe de que está en pleno proceso de crecimiento y de manera permanente, también difícilmente la persona va a pensar en moverse. Caso contrario, cuando alguien que tiene un buen potencial, una buena capacidad para lograr objetivos, habilidades para liderazgo importantes y una formación y un conocimiento técnico sólido, robusto, si percibe que no está en ese ritmo de desarrollo y crecimiento, es probable que la persona tome la decisión de, obviamente, moverse. Entonces, el cierre de brechas o el desarrollo de la persona a través de la conexión de un plan de desarrollo individual de año a año hace que se estire el tiempo de permanencia de una persona talentosa en la organización. Los programas de reconocimiento y visibilidad son importantes. Eso va a depender de qué tanto valor puede tener para alguien el salario emocional, ¿no? El salario emocional, como el salario monetario, es muy importante, pero es más o menos importante, ¿no? Dependiendo de las características de personalidad que tenemos cada una de las personas. Hay quienes le dan más valor y otras menos valor, ¿no? Entonces, para aquellas personas que le dan un valor importante al salario emocional, van a valorar, por ejemplo, el reconocimiento que reciben de la empresa,
el clima organizacional dentro del cual trabajan, el compañerismo, los compañeros de trabajo son como una extensión de la familia y de repente el balance de vida laboral y familiar. Y familiar es el adecuado. Entonces, este tipo de contextos van a significar por un lado, es una estrategia de desarrollo que me permite a mí crecer, pero por otro lado, también me va a mí, obviamente, retener, porque es algo que yo tengo que ponerlo en la balanza el día que yo quiera decidir salir de la organización. Obviamente, lo que tengo que poner en la balanza es si es que voy a perder este salario emocional o no. Otra estrategia que también permite que una persona crezca dentro de una organización es la flexibilidad en la carrera, ¿no? Acá nos podemos encontrar con algunas barreras o paradigmas que tienen que ver con la cultura. Hace unos buenos años atrás tuve la oportunidad de tener una experiencia académica interesante cuando estuve en Japón, seguí un diplomado de gestión de recursos humanos en Yokohama, Japón, de 5 semanas de inmersión total. Y una de las cosas que vimos nosotros en esa oportunidad, cómo es que los profesionales en las empresas de Japón los mueven transversalmente, ¿no? Entendiendo que para ese movimiento lo que yo debo valorar es su capacidad como líder, ¿no? En Occidente valoramos la capacidad que tiene la persona como líder, pero dentro de un silo de conocimiento técnico, es decir, pretendemos que la persona haga carrera, pero dentro de finanzas, dentro de recursos humanos, dentro de operaciones, dentro de marketing, dentro de ventas, pero nos cuesta mucho pensar que yo puedo hacer un movimiento transversal y sacar de una persona de operaciones y ponerle en finanzas y sacar a alguien de finanzas y ponerlo en marketing por las barreras mentales que tenemos con relación a eso. Y eso lo que hace es que la organización se vuelve rígida y se pierde flexibilidad en el tema de la carrera. Entonces, una de las formas en la cual uno puede desarrollar a la persona y cerrar brechas de competencia es si es que yo desmonto todos esos paradigmas que puede haber de parte de los líderes que dirigen una organización y puedo flexibilizar este movimiento. Con toda seguridad voy a formar profesionales y talentos que van a tener una visión integral del negocio y por lo tanto van a estar en capacidad de poder hacer cosas más importantes. Sin embargo, una de las principales barreras que tenemos es obviamente el hecho de no mirar las cosas de esa manera. Finalmente, una estrategia tiene que ver con el compromiso emocional. Hay dos tipos de conexión o alineamiento entre los principios, vamos a llamarle moral, a los principios y valores del individuo, y vamos a llamarle cultura a los principios y valores de la empresa, ¿no? Entonces, cuando hay un alineamiento entre la moral del individuo y la cultura de la empresa, la conducta que la persona desarrolla se puede determinar como una conducta autónoma, ¿no? Es decir, yo encuentro en ese alineamiento que el contexto dentro del cual yo estoy laborando es el contexto natural dentro del cual a mí me gustaría crecer. Y esa conexión emocional que yo puedo tener con la cultura de la organización va a estirar el tiempo de permanencia. Siempre tenemos que pensar que es difícil hoy en día que alguien se pueda quedar toda la vida, ¿no? en una misma empresa, pero sí va a estirar el tiempo de permanencia en la empresa, ¿no? Y es diferente cuando mi conducta es una conducta heterónoma. O sea, cuando yo tengo una conducta heterónoma, no hay un alineamiento entre mi moral como persona y la cultura de la empresa, ¿no? Y entonces yo lo que voy a empezar a valorar ahí son elementos más concretos, ¿no? La remuneración, el bono y otras cosas que obviamente tienen una importancia relativa también,
pero obviamente no va a haber un alineamiento de tipo emocional y por lo tanto yo podría estar más propenso a dejar la organización frente a una oferta digamos, más atractiva de tipo monetario. Vamos a hablar ahora de cómo se pueden cerrar las brechas con enfoque de desarrollo. Una de las cosas que es importante tener en cuenta es que hay un modelo de aprendizaje que se conoce como 70-20-10, lo desarrolló un señor Michael Lombardo de Brasil hace más de 40 años. Sin embargo, ese modelo nos dice que entre el 70 y el 20%, que es el 90%, el aprendizaje lo hacemos nosotros y lo tenemos dentro de la organización, dentro de donde nosotros nos desarrollamos. Mientras que el conocimiento técnico aporta solamente el 10%, ¿no? Entonces, en la medida que las empresas logren exponer a los profesionales, ¿no? En una situación donde el profesional sienta que todo el tiempo tiene la posibilidad de experimentar, de probar, ¿no? De desarrollar aquellas competencias que considera que lo pueden hacer más robusto como líder, obviamente la persona va a encontrar un contexto de desarrollo donde va a poder crecer, ¿no? Con mayor celeridad. Caso contrario, lo que puede haber es la percepción de que pasado un tiempo corto, que pueden ser 2 o 3 años, yo ya aprendí todo lo que tenía que aprender, sé todo lo que había que saber y digamos que lo más negativo es que mi percepción me diga de que no debo quedarme porque voy a entrar en una zona de estancamiento porque ya no hay más cosas que hacer. Lo cual obviamente no tiene mucho sentido pensando que las organizaciones, por la estructura que tienen, pueden brindar muchas posibilidades de aprendizaje. Sin embargo, esta concepción reduccionista que tenemos en Occidente, de que las personas deben crecer solamente dentro de su silo profesional, hacen que este tipo de estrategias no se apliquen y no tengan el efecto esperado, ¿no? El coaching ejecutivo es otra estrategia de desarrollo que permite cerrar brechas de liderazgo, pero obviamente su impacto también va a estar condicionado a la cultura de la empresa, ¿no? Hay organizaciones que erróneamente han vinculado a estos procesos como la evaluación final de alguien que si no pasa por esta evaluación puede dejar la organización. Yo me he topado con empresas donde los profesionales o los ejecutivos le tienen temor al coaching porque piensan de que cuando los ponen en un proceso de coaching es para decidir si se mantienen o salen de la organización. Entonces, como todo en la vida, a veces hay distorsiones por, digamos que la mala aplicación de los conceptos y este es algo que tiene que ver con la cultura organizacional, ¿no? Cuando la cultura de la organización es una cultura abierta, transparente, orientada a la persona, el coaching ejecutivo puede ser muy bien valorado. La persona lo que va a percibir de que esta es una inversión que la empresa está haciendo en uno y esa inversión que están haciendo en mí para fortalecer mis habilidades de liderazgo es algo que yo me voy a llevar. Entonces, bajo esa conceptualización positiva y constructiva, yo voy a valorar esta estrategia de desarrollo que es el coaching ejecutivo, ¿no? Lamentablemente, la otra todavía coexiste, pero por una distorsión, digamos, que se genera por problemas de orden cultural, ¿no? Otra estrategia para cerrar brechas es el feedback estructurado y continuo, ¿no? Esto es algo que tiene una potencia enorme. Primero, si es que lo hago, ¿no? Porque a veces en Occidente somos un poco reacios. El feedback estructurado y continuo no es el relacionamiento informal que va a tener un líder con una persona que le reporta, ¿no? A veces cuando uno conversa sobre este tipo de estrategia, hay líderes que dicen, no, yo sí le doy feedback porque yo converso con esta persona que es de mi equipo, todos los días conversamos, ¿no?
Eso no es un feedback, ¿no? El feedback es un proceso formal, estructurado, continuo, que tiene que darse en un determinado momento, en un espacio, donde solamente se va a trabajar este tema y donde el líder tiene que ser asertivo, tiene que ser abierto a escuchar, tiene que haber un ambiente de seguridad psicológica. Un ambiente de seguridad psicológica es aquel contexto dentro del cual la persona que recibe el feedback y la persona que da el feedback se sienten totalmente conectados y lo hacen de manera transparente y totalmente abierta y honesta. Cuando eso se da, definitivamente eso lo voy a valorar porque ese tipo de retroalimentación me va a permitir así hacer ajustes, corregir desviaciones de tipo conductual y me va a llevar por un proceso de crecimiento que yo lo voy a valorar, ¿no? Entonces, y voy a estar en esa situación en la cual voy a poder medir el avance el avance que yo estoy teniendo como profesional, el avance que yo estoy teniendo como líder, ¿no? Y ello definitivamente va a significar una propuesta de valor importante. Hay algo dentro de las competencias que se llama la asertividad, que es importante que esté presente, digamos, en estos procesos de feedback, pero hay, como siempre, un elemento que viene en sentido contrario y que normalmente se da en Latinoamérica, quizás con mayor presencia en Perú, y es la conducta evasiva, ¿no? Esa conducta evasiva que impide de que yo sea asertivo, de que hable con transparencia, eh, promueve que empiece a utilizar un lenguaje alambicado, ¿no? Elíptico, en donde la persona que recibe el feedback termina no entendiendo con claridad qué es lo que le estoy brindando como mensaje. Es más, se puede distorsionar, podría entender algo totalmente diferente a lo que quiero transmitir. Y eso pasa porque en Latinoamérica muchas veces los líderes tienen una elevada sensibilidad interpersonal. Y esa elevada sensibilidad interpersonal hace que tengamos una marcada preocupación por cuidar la calidad de la relación. Y cuando yo, digamos, estoy siendo asertivo en mi comunicación, podría yo percibir de que la calidad de mi relación podría estar en deterioro. Y esa es la razón por la cual probablemente yo empiece a generar un lenguaje que no es de fácil entendimiento. Y ello obviamente nos lleva a que esta estrategia de desarrollo, de cierre de brechas, no funcione, no sea efectiva, ¿no? Bien, otra estrategia de cierre de brechas eh, que tiene que ver con el enfoque de desarrollo es el microlearning en habilidades blandas, ¿no? Dentro de este proceso de desarrollo y aprendizaje, hay temas sobre los cuales nosotros tenemos que reflexionar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos podríamos preguntar cuál es la capacidad de influencia que tenemos en la organización en función del rol que nos toca dentro de la empresa, ¿no? ¿Es alto, es medio, es bajo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de aporte? Nosotros estamos contribuyendo con el fortalecimiento de la cultura o estamos yendo en sentido contrario, porque podría darse que yo podría ir en sentido contrario, podría estar totalmente desalineado debido a mis paradigmas y creencias personales, ¿no? ¿Cómo es mi nivel de comunicación? Hoy en día hay una serie de herramientas digitales, cursos, prácticas que yo podría
obviamente utilizar, ¿no? Dentro del microlearning, por ejemplo, la lectura de artículos, de resúmenes de libros, que me pueden dar a mí una serie de ideas que me van a permitir reflexionar permanentemente, ampliar mi bagaje léxico a la hora de comunicarme. Y eso es algo que hoy en día tiene mucho valor y lo puedo aprender en plataformas digitales. Y eso es algo que va a ir en beneficio del desarrollo de mis habilidades blandas, ¿no? Ese, ese aprendizaje sobre el tema, que puede ser negociación, manejo de conflictos, relaciones interpersonales, conversaciones difíciles, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo aprendo a través de cápsulas de conocimiento, son bien importantes porque eso va pues directo a la vena y van a contribuir a mi formación como profesional. Y son herramientas que yo puedo utilizar en el día a día, ¿no? Es importante hoy en día contar con una tablet, ¿no? Con una serie de equipos que me pueden permitir a mí estar conectado a este aprendizaje permanente, ¿no? A través del microlearning, ¿no? La asignación temporal de roles es una forma bien potente de desarrollo, de cerrar brechas de competencias, ¿no? Por el tipo de formación que tenemos en Occidente, en la gran mayoría de las empresas, el crecimiento de un profesional está dentro de la especialización. Difícilmente yo muevo a alguien de finanzas a un área de gestión humana o a alguien de gestión humana a un área comercial. Hay como paradigmas, barreras que me indican de que eso no lo debo hacer porque corro riesgos, etcétera, etcétera. No hemos logrado entender todavía en Occidente que la capacidad que mueve a una persona cuando ocupa un nivel jerárquico son sus habilidades blandas de liderazgo, no es el conocimiento técnico. El conocimiento técnico es algo que está en la organización y es algo que se aprende, porque son procesos y todo lo que son procesos se aprende, ¿no? Pero obviamente ahí tenemos una limitación que es la posición paradigmática que la gran mayoría de empresas tienen. Entonces, una manera de desarrollar a una persona es encargándole roles de tipo temporal. Entonces yo tengo, por ejemplo, a un jefe de departamento de marketing que encuentra que cuando hace un trabajo para buscar el posicionamiento de una marca, la persona que está en el área de ventas y que tiene que ejecutar la estrategia de marketing, no lo hace de acuerdo a lo que la persona de marketing espera, porque la persona que esté en ventas privilegia el resultado de corto plazo, que tiene que ver con la venta. Y entonces ahí puede haber una desconexión. Entonces, una de las estrategias de desarrollo interesantes es que yo tomo al jefe de marketing, durante 6 meses lo pongo como jefe de ventas y al jefe de ventas lo pongo como jefe de marketing. Cuando uno hace este tipo de planteamiento, de inmediato los líderes que están más arriba, lo primero que ven es el riesgo. Y, y muchas veces impiden este tipo de iniciativas. Sin embargo, esa es una estrategia muy potente. La persona que ha estado en marketing y va a estar 6 meses en venta, va a ser un station en venta, va a encontrar las razones de por qué muchas veces sus estrategias no están siendo bien implementadas. Va a encontrar que hay una serie de consideraciones de mercado que hacen que sea muy difícil, ¿no?, aplicar aquello que la persona desde el punto de vista de marketing, pero a nivel de laboratorio, planteó para ser ejecutado. Y la persona que está en ventas y pasa al área de marketing, entiende que no todo es una orientación al resultado de corto plazo,
sino que es importante el pensamiento estratégico, el pensamiento analítico, el pensamiento abstracto, ¿no? El pensamiento disruptivo para crear nuevas situaciones de negocio. Cuando la persona de marketing regresa a ventas y el de ventas regresa a marketing, los dos han crecido, han cerrado brechas, ¿no? de liderazgo y han crecido como profesionales. Entonces, hay que superar la barrera conceptual, paradigmática de los líderes que muchas veces no se atreven a hacer eso porque consideran de que ponen en riesgo los resultados de las áreas. Lamentablemente, en Occidente no somos muy abiertos a generar este tipo de espacios, ¿no? El seguimiento trimestral con un patrocinador también es una estrategia interesante. Cuando una persona que es un profesional, una persona que muestra determinadas habilidades y características como talento en desarrollo, si tuviera la posibilidad de tener a alguien que de alguna manera puede ser su patrocinador, que va a ayudarlo a corregir desviaciones oportunamente, que va a ayudarlo a encontrar soluciones que obviamente no tenía en su lista de experiencia, va a ser sumamente útil para una persona en ese proceso de crecimiento, ¿no? Finalmente, el acompañamiento de impacto y realineamiento, ¿no? Una de las cosas que es importante como estrategia de desarrollo, entender que por un lado hay una orientación a resultados, ¿no? Pero por otro lado, hay algo que se llama la sostenibilidad del resultado. Entonces, yo lo que tengo que conseguir dentro de la organización y desarrollarme como una persona talentosa no es apuntar al resultado, sino al resultado sostenible. Y entonces, para eso yo lo que tengo que tener, digamos, en mi percepción y en mi entendimiento, que todo lo que yo haga para conseguir un resultado está acompañado de una acción que le va a dar sostenibilidad a lo que yo logre. A eso en el argot de gestión humana le llamamos los qué y los cómo, ¿no? O sea, los qué y los cómo deben ser como vasos comunicantes, donde no hay la posibilidad de que los podamos separar. Es uno solo. ¿Esto por qué? Porque todavía hay un porcentaje grande en las compañías donde separan la consecución o el esfuerzo por llegar a la meta versus las habilidades blandas de liderazgo que yo tengo que desarrollar. Son como dos mundos distintos. Es más, muchas veces hay una reunión de feedback sobre la consecución de los objetivos y otra que tiene que ver con mis competencias. Y hay culturas que lanzan mensaje a los profesionales que si se logra la meta, lo demás es secundario, ¿no? Y esa es una de las razones por la cual difícilmente podemos promover el desarrollo del talento en nuestra organización. Lo más difícil cuando tenemos que cerrar brechas es cuando tenemos que hacerlo con personas que están en la zona de preocupación, ¿no? Cuando tenemos personas que están en la zona de preocupación, ya la cosa es difícil, porque ya no estamos pensando en la estrategia de retención o en la estrategia de desarrollo. En ambos casos, lo que estamos fomentando es el crecimiento. Aquí no. Acá hay una situación donde, por ejemplo, tenemos que revisar el ajuste de la persona con su rol. En determinado momento contratamos a alguien para que cumpla un rol, pero las organizaciones, los negocios, para mantenerse competitivos, tienen que obviamente cambiar, tienen que a generar implementaciones tecnológicas, cambios organizacionales, culturales, etcétera, etcétera, que hacen que el rol que yo tenía antes ahora es más complejo, ¿no? Pero como a mí me contrataron para hacer un determinado tipo de rol y ahora el rol es más complejo, es probable que en estos momentos yo no dé la talla para la complejidad del rol que la organización está esperando, ¿no? Entonces, claro, cuando eso sucede,
si la cultura de la organización es una cultura más orientada a la gente, es probable que puedan darme a mí o reconfiguren el rol que yo tengo de tal manera que haya ese ajuste, pero podría eso devenir en otro tipo de decisión, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de la posibilidad de cerrar la brecha, pero siendo consciente que de repente lo que haga tampoco es algo que va a poder permanecer en el tiempo. Es decir, más adelante, probablemente en pocos años, me encuentre con el mismo problema, ¿no? El desarrollo de competencias base, las competencias, las habilidades blandas de liderazgo, tiene una determinada categoría. No todas tienen el mismo nivel de complejidad. La visión de negocio es una competencia más compleja, ¿no? Que la capacidad de influencia. La capacidad de influencia es más compleja que la capacidad de comunicación efectiva y la capacidad de comunicación efectiva es más complejo que el trabajo en equipo y etcétera, etcétera. Entonces, es probable que a veces nos encontremos con personas donde por diferentes motivos necesitamos que empiecen a desarrollar competencias más básicas, ¿no? Porque probablemente por diferentes razones o por cambio cultural, estas personas no lograron consolidar. Y esa sería una forma de fortalecer y hacer que la persona permanezca todavía un tiempo mayor dentro de la organización. En las organizaciones, en las empresas, las personas no salen porque tienen bajo potencial, las personas salen porque tienen bajo desempeño, ¿no? Otro tipo de conceptualización es importante cuando todos los que son profesionales y sobre todo aquellos que ocupan cargos de liderazgo tienen metas, ¿no? Pero las metas nunca vienen solas, las metas siempre vienen acompañadas de restricciones. Y dependiendo del tipo de meta que yo me ponga o me ponga la organización, va a venir un tamaño de restricción. Si el tamaño de la restricción es muy grande, esta diferencia entre metas y restricciones se conoce como reto. Entonces el reto es la probabilidad de éxito que yo pueda tener. Entonces si me planteo una meta que puede ser un tanto difícil, pero las restricciones son muy grandes, la probabilidad de éxito son muy bajas. Es decir, estoy frente a un reto que obviamente no lo voy a poder alcanzar, ¿no? Entonces, muy importante es tener en cuenta que muchas veces esas restricciones no son externas, sino que esas restricciones son barreras internas, ¿no? Y ahí es importantísimo profundizar en el autoconocimiento. Descubrir qué barreras podría yo tener internas, paradigmas, que podrían significar grandes restricciones y hacer que lo que tengo al frente como reto a veces podría ser incluso hasta inalcanzable, ¿no? Entonces, esta es otra forma en la cual yo podría plantear una estrategia de cierre de brechas y de desarrollo de los líderes, ¿no? La mentoría correctiva, que es tener el apoyo de un mentor, yo sería el mentí y tendría un mentor que me va a acompañar para corregir los errores o las desviaciones que yo voy teniendo. Esto se puede dar de nuevo en culturas organizacionales donde de repente son muy orientadas a la gente, ¿no? Probablemente no se dé cuando se trate de culturas que sean más prácticas, más orientadas al resultado y consideren que una estrategia de este tipo podría ser incluso visto como una pérdida de tiempo, ¿no? Y no darse, ¿no? Una de las cosas que es importante tener en cuenta es que casi todas las posibilidades de desarrollo y crecimiento que puede tener un profesional dentro de una empresa van por el lado de todo lo que son elementos blandos, ¿no? Que yo puedo desarrollar, porque todo lo que es blando, la inteligencia emocional, las competencias, las características de personalidad, etcétera, etcétera, todo eso es mejorable y entonces la posibilidad de crecimiento está ahí, ¿no? Pero hay otro elemento, hay otra variable que tiene que ver con la capacidad cognitiva, la capacidad de aprendizaje que yo debo tener manejando números, procesos, interpretaciones, gráficos, tendencias, fórmulas. Eso tiene que ver con la capacidad cognitiva, lo que antes le llamaban la inteligencia racional. Y si eso es un músculo que a lo largo del tiempo, por diferentes razones, yo no lo logré desarrollar,
resulta que pasado determinado rango de edad, entre 35 y 40 años, es muy difícil de desarrollarlo. Es tremendamente difícil de poder crecer en ese aspecto. Y si es que la organización, digamos, identifica en la persona, en el profesional, que hay esa limitación, lo más probable es que esté pensando en un recambio. Hay, hay definitivamente teorías, ¿no?, que hablan sobre la posibilidad de que esto se pueda desarrollar, ¿no? Y si bien es cierto, pueden existir alternativas, metodologías, a través del cual la experiencia empírica nos enseña que las mejoras que se logran no son sustantivas, ¿no? No hay, digamos, el salto cualitativo que yo podría lograr en mi capacidad como líder cuando estoy desarrollando una habilidad blanda, ¿no? En este aspecto que es un tanto duro, es mucho más difícil dar un salto cualitativo en mi capacidad y por lo tanto esto, si bien es cierto, no deja de ser una estrategia de desarrollo o de cierre de brechas. En la práctica es muy difícil que esto funcione, ¿no? Los planes de aprendizaje a mediano plazo es otra cosa que es importante. Hay personas que, digamos, pueden ir a un ritmo de aprendizaje de menor velocidad. Es decir, requieren de más tiempo. No es que se encuentran imposibilitados de entender una metodología, un protocolo, una tecnología. No, sino que requieren de más tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque manejan una curva de aprendizaje más pausada. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer como empresa es permitir que hayan planes de aprendizaje a mediano plazo, es decir, que la persona aprenda, digamos, a un ritmo más pausado, menos acelerado, ¿no?, que hace que la persona en X cantidad de tiempo logra tener el manejo, el expertise, la habilidad, la capacidad que le permite obviamente manejar y gestionar los procesos que pueden estar bajo su responsabilidad, ¿no? De nuevo, este tipo de estrategias de cierre de brechas también tiene que ver con temas culturales, ¿no? Es verdad también que hoy en día, por la dinámica que vivimos de este mundo de la transformación digital, a veces las organizaciones, digamos que tienen menos paciencia cuando se trata de manejar este tipo de estrategias de cierre de brechas, ¿no? Finalmente, la redirección o reconversión profesional, ¿no?, es algo que se usa menos, pero es una posibilidad. En niveles más operativos se puede dar sin ningún problema, ¿no? En niveles donde ya la persona ocupa un cargo de liderazgo es un poco más difícil, cada vez es menos frecuente. Antes se daba más cuando teníamos en el mercado más culturas paternalistas, ¿no? Sobre todo las culturas paternalistas que todavía existen y viven dentro de las empresas donde la propiedad es de tipo familiar, pero cada vez más las empresas familiares también se profesionalizan y también encuentran, digamos, esquemas de gobierno corporativo que las hace insertarse en este mundo de una dinámica mucho más intensa, ¿no?, que es este contexto que vivimos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Sin embargo, es una posibilidad de que una persona que tiene una formación profesional, la persona yo lo pueda reconvertir y pueda terminar laborando en otra área, ¿no? Normalmente cuando se da, las personas pasan a áreas de menor complejidad. Es decir, una persona que está en administración, de repente pasa a servicios generales, una persona que está en el área de marketing pasa al área de servicio al cliente. Es decir, casi siempre esta estrategia va a funcionar cuando yo lo muevo de un área, digamos, de mayor complejidad a un área de menor complejidad, ¿no? O sea, no deja de ser una estrategia importante. Para ir concluyendo, es importante tener en cuenta que cerrar las brechas no es igualar
es personalizar, es desarrollar estratégicamente, es entender dónde invertir energía, tiempo y confianza, ¿no? Eso es algo que hoy en día hay que tener en cuenta. Tenemos que ser conscientes que el talento mueve la aguja del negocio y la inversión que nosotros vayamos a hacer tiene que ser, digamos, cada vez más de tipo quirúrgico, ¿no? El camino está dividido entre estas tres sendas, ¿no? Hay este enfoque de implementación de los planes de desarrollo, de cierre de brechas con el enfoque de retención y con el enfoque de desarrollo. En esos dos caminos, digamos que es muy constructivo lo que uno hace. La tercera alternativa forma parte de la realidad de lo que pasa en las empresas. Es más difícil, pero no es imposible, ¿no? Quiero terminar con un concepto que es importante. Muchas veces el tema del cierre de brechas y el crecimiento del liderazgo lo asocian a la edad y eso es totalmente falso, ¿no? Quisiera que se lleven al final de esta charla de que el talento no se jubila, ¿no? Pongo como ejemplo a este señor Warren Buffett que tiene 94 años de edad y sigue aportando valor en los directorios de su empresa. Muchísimas gracias a todos por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches.